Mi negocio es Climaelectric, empresa que fundemos yo y mi hermano. Es una empresa de instalaciones ubicada en Santa Coloma de Gramenet que ofrecemos todo tipo de servicios como es la climatización, electricidad, Telecomunicaciones, domótica, nuevas tecnologías. sobre todo el tema que creemos que es el futuro de las energías renovables. Cuando empecemos el fuerte nuestro era la climatización y la electricidad, por eso pusimos Climaelectric, pero ahora principalmente nos estamos basando más en energías renovables, que creemos que es el futuro. Tienes que coger 4 calles más para allí, girar a la derecha y subir hasta Barrio. Bueno, nosotros empecemos, yo y mi hermano, empecemos con una furgoneta, no teníamos ni local ni nada. Teníamos un trozo de donde estaba mi padre y empezamos ahí, no teníamos ni oficina, lo que quedábamos en su casa y en la mía cada semana. Claro, era un poco arriesgado. Tanto yo como mi hermano estábamos en una empresa, estábamos fijos y de momento estábamos bien. Mi madre, por ejemplo, siempre decía, tal como están las cosas ahora, pues no os pongáis por vuestra cuenta porque es difícil, sois muy jóvenes también. Pero bueno, nosotros igualmente, mi hermano y yo siempre hemos querido trabajar por nuestra cuenta. Nosotros fuimos a Garmin Pulse, allí nos cogieron, nos hicieron un plan de empresa, proyecto, cómo iba a funcionar, cómo teníamos que vender el producto y nos asesoraron un poco. ¿Te paso el cable 2,5 libre halógeno? Empezamos como autónomos y luego hicimos la sociedad y ahora somos 5 trabajadores, con todos nosotros 5 trabajadores. Según los kilovatios, según los metros cuadrados del local. Los principios son duros, porque en los principios, claro, a ver, tienes que conocer gente, tienes que moverte mucho, hacer mucho tema de también no solamente es instalar, que es lo que sabemos hacer. Te coge todo de nuevo, te coge el tema administrativo, te coge el tema de marketing, que tienes que montarte, claro. Los 2-3 primeros años son los más malos, pero luego ya empiezas a tener tus beneficios, la recompensa de estar por tu cuenta. Hay que ser serios, pero tanto aquí como fuera siempre, ¿eh? O sea, yo creo que la persona seria siempre es lo mejor. Yo soy trabajador, soy una persona también seria y soy una persona innovadora. Hay que ser constante, nunca puedes dejar a un cliente, aunque hayas cobrado y hayan pasado 6 meses la instalación, y después sobre todo capacidad de liderazgo. Lo mejor fue pues el primer día que me levanté, cogí la furgoneta, mi caja de herramientas y dije a ver dónde voy. Mira, puedo ir aquí, puedo ir allí, nadie me mandaba, podía poner mi horario, que si tenía que ir a un sitio tenía que ir, llamar a o sea que me podía organizar yo y que nadie me decía lo que tenía que hacer. Eso fue para mí lo mejor. Y un recuerdo malo, no sé, cuando empecé, por ejemplo, yo venía de una empresa de ser fijo, tener un horario y para empezar el primer día no plegaba a las 6, plegaba mejor a las 10 de la noche. Hay que tener muchas ganas, hay mucha ilusión también por montarlo. Yo igual no la fuera montado solo, yo porque la monté también con mi hermano. Yo busqué el apoyo también de una persona, al igual mi hermano fue si más atrevido a fuera a montar solo, yo quise buscar el apoyo de él y también porque mi padre también me echó una mano. Bueno, Garmin Pulse nos ha ayudado bastante, sobre todo para hacer el plan de empresa y montar la sociedad. Incluso para poder pedir las ayudas del Estado o pedir un préstamo de empresa. Después también nos ha ayudado poniéndonos una oficina y dando una serie de ventajas, como orientándonos un poco, yendo a reuniones. O sea, nos ha ayudado bastante. Me siento satisfecho en cada día y superándome a mí mismo, como empresa y como persona. Mi empresa para mí es un proyecto mío personal, no sé, un reto. Mi sueño se está cumpliendo.